¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva emisión del OPRENAR, el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico en la República Argentina. Nos visita hoy Diego Luciani. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Diego es fiscal federal de los tribunales orales, penales obviamente, federales, y nos va a contar alguna de su experiencia puntualmente cuando ha ido recientemente al Vaticano, a una cumbre sobre trata de personas y de crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado hablamos de corrupción y de narcotráfico, que ha sido recientemente realizada en el Vaticano y del cual participó él como representante del OPRENAR, y en el cual incluyeron a 13 países, creo que concurrieron, aproximadamente 150 participantes, 70 oradores. ¿Por qué no nos contás, Diego, cuáles fueron las principales conclusiones respecto al tema de la trata, respecto a la corrupción y del narcotráfico, puntualmente y preferentemente? Sí. Ante todo, bueno, agradecerte la invitación. Es un gusto. Las principales conclusiones que se arribaron de los distintos expositores fue principalmente que no hay ninguna expectativa de combatir el crimen organizado si no se hace de manera justamente organizada en todo el mundo. Especialmente se hizo hincapié en lo que es la trata de personas. La trata de personas es una actividad que afecta, y en esto hubo en la mayoría de los expositores casi todos dijeron lo mismo, que afecta a los más débiles, afecta a los más pobres, a los sectores más vulnerables. Y de allí es la importancia y el papel preponderante que tiene el Estado, ¿no? El Estado en realzar la calidad humana. Cuando se habla de prevención, y todos los instrumentos internacionales así hablan, hay un concepto de prevención que no es muy utilizado, pero que es muy positivo, que es el concepto de prevención social. ¿Y qué es la prevención social? Es justamente todas aquellas acciones del Estado tendientes a disminuir los riesgos de que la víctima sea captada por estas organizaciones. Un poco el discurso del Papa, que fue muy emocionante, muy emotivo para todos los que estamos ahí. Yo creo que ninguno de los que volvimos de esa cumbre vamos a ser los mismos. Enfocaba hacia ese lugar, ¿no? En primer lugar, proteger a las víctimas, reintegrarlas a la sociedad. Y en segundo lugar, hubieron conceptos muy claros de la misión del juez. La misión del juez y la misión del fiscal. Empoderó a los jueces, empoderó a los fiscales la importancia de su misión. Y también hay un concepto muy interesante de su discurso, él habló de jueces y fiscales libres. Y bueno, y él se pregunta, ¿libre de qué? ¿Libre de las presiones de los gobiernos? ¿Libres de las instituciones privadas? ¿Libres de las estructuras del pecado? Y por supuesto, libres del crimen organizado. Fueron conceptos muy claros. Y también dentro de su discurso, el Papa nos hizo mención a la corrupción. Y pidió justamente, él utilizó un concepto que es no caer en la telaraña de la corrupción. Muchas veces quedas empantanado en esta telaraña de la corrupción. Lo cual, en la última carta que escribió a escuelas concurrentes, se habla de que se va como un tobogán resbalando sin darse cuenta hasta que te asentás y te sentís cómodo en ella. Exactamente, exactamente. Bueno, eso es un poco lo que él hizo hincapié y lo que pidió. Y por supuesto también se habló de la recuperación de activos tan importantes para... provenientes de la corrupción y del narcotráfico. Provenientes de la corrupción y del narcotráfico, y reintegrarlos a la sociedad también, ¿no? Es una misión también fundamental para... Puntualmente el narcotráfico, ¿qué es lo que se habló? De narcotráfico se hizo especialmente hincapié en trata de personas. El narcotráfico también se habló
que afectaba también a sectores más desprotegidos y también se habló como un flagelo internacional, ¿no? En donde es una acción absolutamente transnacional que trasciende las fronteras y que todos los estados tienen que tener una política de acción contra el narcotráfico. ¿Cómo compartiste esta cumbre? ¿Qué clima hubo del encuentro? Hubieron muchos jueces importantes de la Argentina, federales, creo que se viene de Gurría, fue Casanelo, fue el hijo, me estoy olvidando alguno. Estaba el doctor Ercolini. Sí. Bueno, los que tienen hoy los temas más trascendentes de lo que es en la fase argentina. Sí, ¿no? uno cuando el Papa hablaba, pensaba que le estaba hablando a los jueces y fiscales argentinos, realmente, porque él hablaba de una manera que parecía que nos hablaba, yo creo que todos interpretaron de esa misma manera. Fue muy emotivo para todos. La conclusión es que fue muy emotivo para todos, muy movilizador. La figura del Papa es una figura que trasciende absolutamente lo religioso. Creo que él es el único capaz de reunir a jueces y fiscales de todo el mundo con un extraordinario objetivo, que es combatir al crimen organizado en sus diferentes manifestaciones. Pero creo que eso fue lo que se veía, e incluso el intercambio con experiencias de otros países, ¿no? Eso fue muy bueno para todos, pero sí, fue absolutamente emotivo y yo lo noté también en todos los que estábamos ahí. Nutriente, realmente. Sí, absolutamente. Un antes y un después. Como dije, yo tuve la oportunidad de exponer y arranqué mi exposición de esta manera, ¿no? Para mí es un antes y un después, no porque uno estaba haciendo las cosas mal, sino porque te empuja y te ayuda. Y es un te empujón. Empodera, como dijiste exactamente, vos. te empodera y es un empujón, una fuerza de nada más y nada menos que del Papa, ¿no? Papa. Exactamente. Claro. Digo, y un poco para entrar, supongo que lo que vos te manifestaste es las mismas pautas que te manifestás dentro de lo plenar. O sea, vos formás parte de la Comisión de Fortalecimiento del Poder Judicial como fiscal. ¿Por qué no nos contás lo que manifestaste ahí en el ámbito del Vaticano, en la Academia de las Ciencias, ahí se realizó el seminario, y cuáles son las principales propuestas que dijiste allí y que obviamente propagas acá? Sí. Las principales propuestas es, en primer lugar, un estudio serio de la situación. Porque la situación, lo que sucede hoy en la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo de lo que sucede en Rosario y no es la misma problemática de lo que pasa en Salta. Claro. Y esto hay que tenerlo bien en claro, son distintos modus operandi, trabajan de distinta manera las organizaciones, hasta distintas organizaciones que muchas veces sí tienen connivencias y diferentes modos de actuar. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, esto lo digo desde mi experiencia, nosotros vemos un incremento muy grande de descubrimientos, de hallazgos, de secuestro de drogas en lugares más vulnerables, en las villas de emergencia. Y lo que vemos también es que pocas veces se analiza la cadena del narcotráfico para atrás. Es decir, el hecho puntual, nada más. Tenemos una persona con 100 kilos de marihuana, cocaína, de lo que sea. Y es esto. Y muy pocas veces se analiza cómo llegó ese material estupefaciente a ese lugar. En segundo lugar, también es abordar una problemática que también vemos en las causas, es que las causas finalizan ahí, se elevan a juicio y posteriormente vemos que esta causa tiene relación con otra causa y con otra y como que se dispersó la información. Y eso me parece que hace mal para la investigación, hace mal para poder desbaratar la organización. Nosotros me parece que no nos tenemos que quedar con el hallazgo, sino tenemos que ir para atrás en la cadena. El origen. Y desbaratar todos los eslabones de la organización, que bueno, a veces se hace muy difícil. Lo que veo como positivo es que hoy esto ya empezó a ser un tema de agenda. La misma Corte lo puso en un tema de agenda. Sí. Hemos tenido reunión con la Corte ahora y realmente tiene en agenda permanente el tema ¿no? Se formaron comisiones de estudio, de análisis. A propósito, Diego, les repetimos, estamos con Diego Luciani, que es fiscal federal ante tribunales orales federales. El gobierno anterior a este gobierno, no quiero comprometerte, sos fiscal de la Nación vos, pero
¿Cómo es el tema este? ¿En qué orden de agenda estaba en el gobierno anterior el tema del narcotráfico? ¿En qué orden de agenda está en este gobierno, más allá de los anuncios, este tema? ¿Cómo ves esto y cómo repercute en el Poder Judicial la posición de uno y otro gobierno respecto al narcotráfico? Yo creo que lamentablemente durante mucho tiempo se ha hecho muy poco en materia de narcotráfico, cuando sí se podía haber hecho mucho más. Diferente en materia de trata de personas, y esto también hay que reconocerlo, ¿no? A partir de la sanción de la ley de trata de personas, claro, en el año 2008 se visibilizó el problema, se empezó a concientizar y ahí se empezó a trabajar y fuertemente. En materia de drogas creo que no tuvo el mismo camino y sí creo que hoy es un tema de agenda, ¿no? Y esto hay que destacarlo. Hay una preocupación, todos los poderes del Estado están trabajando con esta preocupación, no solo la Corte, el Poder Ejecutivo también diariamente, con distintos proyectos que están dando vueltas, que están haciendo circular, algunos de los cuales hemos hecho observaciones, algunos son muy buenos, otros tendrán algunas falencias, pero corregibles, y la idea es esta, ¿no? Empezar a trabajar, y empezar a trabajar en forma conjunta, y esto es lo que empiezo a ver también. Empezamos a tener opiniones de todos los sectores del Estado, no solamente el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo, son todos los poderes del Estado porque es imposible atacar el crimen organizado de manera desorganizada. Necesitamos un Estado organizado y eso creo que hoy está en la agenda del Poder Ejecutivo. ¿En qué medida la connivencia con el Poder Político, el Poder Policial, las fuerzas de seguridad operan para que haya tenido en definitiva esta expansión que tuvo el narcotráfico exponencial en la última década? Y yo creo que si no hay una cierta connivencia con funcionarios, ya sea policiales, fuerzas de seguridad, estas organizaciones criminales jamás se instalan en los lugares. Creo que siempre hay una fuerte connivencia. Y pocas veces investigaciones avanzan en ese sentido. Yo siempre te hago la comparación con lo que pasó en trata de personas. Nosotros vemos en materia de trata de personas una connivencia muy fuerte de fuerzas de seguridad, y no solo de fuerzas de seguridad, sino también de funcionarios municipales que habilitaban lugares para la explotación de personas. Claro. Y de fuerzas policiales también, no solo omitiendo cumplir con su deber, sino también en algún caso hasta dando aviso a los tratantes de que se iba a realizar algún allanamiento y evitando el rescate de las víctimas, lo cual es gravísimo. Y a esto le tenemos que agregar un condimento más que para mí es aplicable a todos los delitos del crimen organizado, que es a veces la indiferencia de la sociedad, ¿no? Absolutamente, se visibiliza muy poco. Fíjate, digo que en el orden de interés de la gente o de preocupaciones de la gente, pese a que en el momento de la campaña de Macri, que vos sabés que puso un tríptico de agenda que fue pobreza cero, corrupción y narcotráfico, tuvo sí un auge el tema, pero puntualmente en este momento, los temas económicos son los que fluyen hoy. El flujo más importante de la gente es desocupación, inflación, cuestiones económicas de cómo llegar a fin de mes, sobre todo con las medidas que se han tomado. Pero hoy en día el narcotráfico tiene un 2% apenas de interés en cuanto a preocupación de la gente, ocupa el 8º lugar. Y la idea es visibilizar esto. Este programa tiene por objeto visibilizar esto, que la gente escuche qué es el narcotráfico, porque lo toman como un tema que a mí no me toca nunca, quizás lo tienen al lado de ellos, no solamente dentro de casa, sino con el vecino, ¿no? Que el día de mañana transmite esto también dentro de casa. Digo, este tema de visualizarlo de alguna manera, ¿vos creés que tiene relación directa también en lo que hace a la prevención y al cambio en la justicia de esta idea que estuvimos con Pie de Casa, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, y nos manifestaba que van a crear 107 juzgados federales, temáticos puntualmente, especializados, localizados en zonas de frontera. ¿Esto está bien o lo primero que tendría que hacer es ocupar los cargos que están vacantes en los juzgados actuales que están ya creados? Son las dos cosas, ¿no? Pero en primer lugar, sí, por supuesto, ocupar los cargos vacantes es fundamental. Nosotros vemos que hay juzgados y hasta fiscalías vacantes durante mucho tiempo. Y en este sentido es importante que un juez, sobre todo en esos lugares de fronteras que tienen tantos temas importantes, que rápidamente esos cargos se ocupen. Y después me parece fantástico la idea de crear nuevos juzgados federales, porque
se va a triplicar el esfuerzo, o por lo menos vamos a ver cómo se trabaja en esta materia. Hay lugares en la frontera que hasta tienen pocos empleados para trabajar y tienen multiplicidad de casos. Hay lugares que tienen multifueros, o sea que no solo tienen penal, sino también atender a cuestiones civiles, laborales, y eso lo hace un juez solamente. Entonces, y con empleados y muchas veces empleados con poca experiencia del tema y hasta con poca capacitación también. Entonces nosotros tenemos que también pensar en esto, en la capacitación constante de jueces, funcionarios y empleados, porque son en definitiva los que llevan adelante las investigaciones. Y si entramos en el tema puntual, ¿qué es lo que necesita la justicia en el Ministerio Público Fiscal para abordar mejor esta problemática, narcotráfico? Bueno, yo creo que especializar a los jueces, especializar a los fiscales, dotarlos de personal. La capacitación, como te dije, es fundamental en este sentido. Y también empezar a abordar las investigaciones de una manera diferente. Yo no sé, tal vez es una posibilidad de centrarnos en jueces especializados en solo narcotráfico, tal vez, pero sí más personal, por supuesto, ¿no? Y por supuesto la creación de juzgados siempre es bienvenida. Esta multiplicación de tareas que vos tenés como fiscal, que tenés que estar personalmente en 20 lados distintos, ¿cómo hacen para estar en 20 lados distintos al mismo momento con temáticas distintas? Y bueno, es cortar la cabeza y estar con un tema, cortarlo, seguir con otro y con colaboradores que tenemos que nos ayudan. Nosotros tenemos una problemática, en las fiscalías de juicio estamos con todos los tribunales, es decir, no es que seguimos un solo tribunal, tenemos la agenda de 7 tribunales diferentes. Entonces nos pasa que cada muchas uno veces, de ustedes. cada uno de nosotros, entonces cada tribunal va designando audiencia de juicio y nosotros tenemos que tratar de reemplazarnos porque muchas veces hay tribunales que fijan audiencias el mismo día, dos o tres tribunales para casos diferentes. Sí. Y eso también es un problema. Eso es un problema que nos genera porque hay superposición de audiencias. Pero bueno, con mucho esfuerzo se va trabajando. ¿Ustedes ven desde el punto de vista del Consejo de la Magistratura, de la Procuraduría General, que se han facilitado en estos 6 meses, son pocos meses, realmente son pocos meses? Nosotros en la pauta de la plenar determinado tiempo para cada temática, vos lo sabés en el libro que tenés ahí, que son 25 temas puntuales que hemos establecido con un tablero de control para determinados días. Pero la verdad que con la experiencia vemos que 180 días es nada. Claro. Fuimos demasiado optimistas en poner en algunos casos 100 días, 150 días. La realidad nos enseña también a nosotros. Pero ¿ves puntualmente en tu ámbito, ves alguna medida que apuntala justamente a crear más posibilidades en la prevención? ¿O es más que nada anunciativo? Para mí lo más importante, yo creo que esto es como vos decís, es una ola que va a ir creciendo. Yo al estar en juicio no lo veo tan rápidamente, las causas demoran en llegar a juicio, no lo veo esto tan rápidamente, pero sí veo que hay una conciencia mayor, sí veo que el tema está instalado, sí veo que se está trabajando y esto tiene que ir generando como la ola que vos hacés mención, ¿no? Y llegar en algún momento con mejores posibilidades para afrontar este gran flagelo del narcotráfico. Te quiero hacer una pregunta que no es de tu comisión dentro de lo penal, porque de alguna manera hace a un interés general del tema. Después vamos en programas sucesivos a hablar con especialistas sobre esto, Jorgelina Devoto, Horacio Reiser, en fin. Pero el tema, puntualmente, ¿hay droga buena y droga mala? Primero, que esto es lo que está, parecería intentando hacer bajar a la sociedad. Y por otro lado, abstinencia total o reducción de daños, que es lo mismo que droga buena y droga mala de alguna manera, ¿no? No es exactamente lo mismo. Son dos posturas, pero que hace una postura determinada de alguna manera progresista y otra conservadora, según unos y otros. Yo creo que no hay drogas buenas o drogas malas, las drogas son malas siempre. Que afectan la salud de las personas y de que se lucra con estas actividades, la droga siempre es mala. Nosotros vemos justamente el lucro que hay atrás de estas organizaciones. Y no es que lucran solamente con
cocaína, lo hemos visto. Yo he tenido una causa muy grande sobre efedrina, sobre los importadores de efedrina, y hay una condena, que no está firme, pero hay una condena. Claro. Y atrás de esto hay un montón de personas que han lucrado y en definitiva esto termina llegando a la sociedad y termina llegando y recalando en los sectores más débiles y más pobres de la sociedad. Claro. En definitiva es el consumidor. Sí, sí, sí. Entonces yo para mí todas las drogas son malas y desde ese punto de vista estoy de acuerdo con su prohibición. ¿Cómo tomás, Diego, el tema de las nuevas generaciones de droga, ¿no? Nuestra generación, nosotros somos generaciones distintas, pero nuestra generación está acostumbrado, dentro de lo malo que es, pero está acostumbrado a tratar el tema de la prevención dentro de lo que significa la cocaína, la marihuana, el paco. Pero ahora, digamos, las drogas de corte son una historia distinta, nueva, generacionalmente hablando. ¿Qué visión tenés sobre esto que es tan peligroso, no? Sí, son drogas. La metanfetamina, digamos, todo lo que sea químico, que se juntan dos o tres a crear, ¿no? A crear, cuando estoy hablando de crear, es crear para mal, dos químicos cualquiera y crean una droga de corte que te envenena. Ha pasado en la Costanera, en Costa Salguera, con 5 muertes hace poco. ¿Qué visión tienen ante el avance tecnológico y tanta amplitud en el delito de un lado y ustedes que tienen que prevenir y combatir de otro? Más que prevenir y combatir. La metanfetamina es una droga que se realiza justamente con la efedrina, vos lo mencionaste. Sí. Es un proceso, es sencillo de realizar. Y bueno, yo en la oportunidad del legato pude mostrar imágenes de personas que habían consumido metanfetamina en el mundo, cómo se degradaban, cómo terminaban después de consumir, después de 2 años. Es absolutamente nociva. Lo que sí nosotros tenemos que atender es principalmente a estas drogas nuevas, porque muchas veces estas drogas no están prohibidas en el decreto que actualiza. Porque se va innovando permanentemente. Una molécula de modificación te cambian la droga. Te cambia la droga y es una droga que no está supuestamente prohibida, pero es una derivación de una droga importantísima. Y hay mucha imaginación en esto, ¿no? Exactamente. Bueno, y nosotros vamos atrás de eso. Claro. Nosotros vamos atrás del crimen organizado. Las falencias que se ven en el sistema, el crimen organizado avanza y nosotros vamos atrás. Y esto es un tema también que hay que prestar mucha atención. La constante actualización en las listas que elabora el Poder Ejecutivo de las drogas. Yo tuve un caso hace 1 año atrás donde tardaron casi 2 años. A pesar que se anunció, que lo anuncié yo, que esta droga era una droga como cualquier otra, la CEDRONAR tardó en incluirla casi 2 años. Qué increíble, ¿no? Llegué a juicio y recién ahí... Sí. Digo, porque aparte tienen el tema de prueba-error, ¿no? Prueba-error, o sea, te hacen una nueva droga que la innovan, que la inventan, y prueba la mandan al mercado, como pasó, por ejemplo, vuelvo a repetir la temática y el horror de Costa Salguero, la lanzan al mercado a ver cómo reacciona, la lanzan en un lugar donde hay 10.000, 15.000 personas a ver cómo reacciona la gente. Esas reacciones por ahí se mueran 5 como se murieron el otro día. Veneno puro. Y ahí paran porque no, estos se mueren. Claro. El tema no es para tal, el tema es para que consuman y sean clientes, no para que se nos mueran. Y cambian y van, pero prueban como conejillos de India sobre personas, sobre chicos, nuestros chicos. Bueno, eso es lo que te decía, ¿no? Sectores mucho más vulnerables, ¿no? Siempre avanzan sobre la gente joven, sobre los sectores más desprotegidos. La droga que te mencioné era una droga que se llamaba Enbon. Tardó casi 2 años. Enbon. Sí, una droga absolutamente letal. Pero como no estaba legislado en ese momento, fueron sobreseídos por ese tema en concreto. O sea, no solamente que no hicieron nada con la droga ni la incluyeron en el listado de CEDRONAR, sino que tardaron 2 años. Utilización libre. Y la podrían seguir utilizando, sí. Sí, absolutamente. Bueno, digo, se me ocurre que esto, yo también tengo el convencimiento que este gobierno está trabajando de una forma distinta en lo que hace a tener como una agenda de Estado el tema puntualmente el narcotráfico, ¿no? Quizá lo que faltaría sería un concepto integral de la problemática en una ley generalizante de la prevención y el seguimiento y obviamente el castigo del narcotráfico. Sí. Déjame agregarte un temita también importante. Te dejo 2 minutos para vos porque terminamos, se nos fue el programa. Bueno. Viste, vos decías, ¿y cómo va a seguir? Es muy rápido. Sí, cuando sea la cosa de interés es rápido. No, yo te hablo también de la ley de federalización de la droga. Sí. Sobre eso también me parece que hay que discutirlo, ¿no? Porque en ¿Bueno la provincia, o malo?
La experiencia, ¿fue buena o Para fue mí, mala? para mí mala, para mí Para no mal, buena. para Para mí mal. no buena. Se Por lo abrió, menos se en la atomizó. provincia de Buenos Aires, exactamente. Se atomizó y si nosotros buscamos perseguir los distintos eslabones de la cadena de narcotráfico, perdimos un eslabón, que es justamente la venta del menudeo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y esto hace que también, a mí tuve un caso en donde una misma fuerza de seguridad, 2 delegaciones diferentes estaban investigando un mismo caso y no lo sabían entre ellos. Claro. Y esto es absolutamente perjudicial para las investigaciones y aparte los problemas que hubieron sobre la competencia, porque Claro. hay conflicto de competencia Claro, continuamente. Claro, permanentemente. Bueno, Y nos vos fíjate, olvidamos del tema central. Fíjate, ¿no? Diego, que esto no solamente esto es en el gobierno anterior, se daba no solamente esta dicotomía del mismo análisis e investigación sobre el mismo tema, sino que se daba, por ejemplo, en convenciones internacionales. Argentina tenía 2 focos distintos sobre la droga que iban divididos a los eventos internacionales en cuanto a la prevención y la persecución del narcotráfico. No se hablaban entre ellos. Claro. O sea, una absolutamente liberadora y otra absolutamente conservadora. No se hablan entre ellos. Hoy la posición internacional es clara. El gobierno lo anuncia en todo el sector, nos hemos entrevistado con todos los sectores del gobierno, no menos de 15 o 16 que han tenido una gran generosidad en recibirnos, y todas se han manifestado contentas en el tema no a la liberación de la droga. Esto es un concepto absolutamente cerrado en el gobierno, definido como concepto de agenda de Estado, ¿no? Con lo cual me parece que es bueno y vamos avanzando, por lo menos en 6 meses en algunas cosas. Te agradecemos. Bueno, Sí, cerramos. yo por lo menos lo único que quiero es que se discuta ese tema, ¿no? Claro. El tema de la desfederalización, me parece un tema importante para discutirlo. Diego, muchas gracias. No, por Hemos favor. estado con Diego Luciani, que es el fiscal federal ante los tribunales orales penales de la Nación y nos ha de alguna forma esclarecido esto que es absolutamente incontrolable si es que todos nos ocupamos de ello. Gracias, Diego. Gracias muy a vos. amable. Nos reencontramos a la brevedad. Muchísimas gracias. Conforman el OPRENAR las siguientes instituciones: Medicus, Fundación UADE, Universidad del Salvador, Universidad de Palermo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, Academia Nacional de Educación, Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Consejo Superior de Educación Católica, Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina, Pastoral Universitaria, Arquidiócesis de Buenos Aires, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Gradiva, Comunidad Terapéutica Profesional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad KS, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de La Plata, Universidad del SEMA, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad de la Concagua, Universidad FASTA, Universidad Favaloro, Universidad de Flores, Universidad Kennedy, Universidad de Morón, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Salesiana y Universidad de San Isidro.